Bienvenido y disfruta de la historia. Nunca imaginó que una consulta médica rutinaria lo cambiaría todo. A los 42 años, la consumada fisioterapeuta colapsa en su propia clínica. Sus piernas repentinamente se niegan a sostenerla. María Dolores Tánchez siempre había creído que el cuerpo humano era un templo, una máquina perfecta cuando se mantenía adecuadamente. Como fisioterapeuta respetada en Puerto Vallarta, había dedicado su vida a ayudar a otros a recuperar su movilidad, a redescubrir la libertad en sus propios cuerpos. Su clínica, ubicada a pocos pasos de la playa, era un santuario para aquellos que buscaban sanar. Las ventanas amplias dejaban entrar la brisa marina mientras ella trabajaba con sus pacientes, sus manos expertas guiando músculos y articulaciones hacia la recuperación. El dolor es temporal, pero rendirse es permanente, solía decir a Pitta Oshin sus pacientes cuando se quejaban durante los ejercicios. Su filosofía era simple: el cuerpo puede sanar si se le da la oportunidad y el esfuerzo adecuado. Era conocida por su enfoque estricto pero compasivo, por empujar a sus pacientes justo hasta el límite de su resistencia, pero nunca más allá. Aquella mañana de octubre había comenzado como cualquier otra. María se había levantado al amanecer para su carrera matutina por el malecón, disfrutando del sol naciente que pintaba el cielo de colores imposibles sobre el Pacífico. A los 42 años, se enorgullecía de mantener una condición física que muchos de sus pacientes más jóvenes envidiaban. Su cuerpo era su carta de presentación, la prueba viviente de que sus métodos funcionaban. El día avanzaba con normalidad. Había atendido a 3 pacientes y ahora estaba demostrando a la señora Ortiz, una mujer de 70 años que se recuperaba de una fractura de cadera, cómo realizar correctamente un ejercicio de fortalecimiento. Así, doña Mónica, mantenga la espalda recta y levante suavemente. Las palabras se desvanecieron en su boca cuando sintió un hormigueo extraño que comenzaba en la base de su columna y se disparaba como electricidad por sus piernas. Intentó ignorarlo, concentrándose en la paciente frente a ella, pero la sensación se intensificó hasta que, de repente, sus piernas simplemente dejaron de responder. María se tambaleó, confundida por la traición de su propio cuerpo. Intentó dar un paso para recuperar el equilibrio, pero sus piernas permanecieron tercamente inmóviles. Cayó al suelo de su clínica con un golpe sordo que resonó como un trueno en sus oídos. «Doctora, ¿está bien?». La voz de doña Mónica parecía provenir de muy lejos. El mundo a su alrededor se ralentizó. Podía ver a su asistente, Víctor, corriendo hacia ella con una expresión de pánico en su rostro juvenil. Podía escuchar a doña Mónica llamando por ayuda. Podía sentir el frío del piso de cerámica contra su mejilla, pero no podía sentir sus piernas, no podía moverlas. Era como si de repente terminara a la altura de su cintura, el resto de su cuerpo una ausencia impensable. «Estoy bien», intentó decir, pero las palabras salieron estranguladas. El miedo, un compañero que María rara vez entretenía, se asentó pesadamente en su pecho. «Solo necesito un momento». Pero ambos sabían que necesitaría mucho más que un momento. En ese instante, mientras yacía en el suelo de la clínica que había construido con años de trabajo duro y dedicación, mientras miraba a los ojos, preocupados de su paciente, una mujer a quien se suponía que debía estar ayudando, María Dolores Tánchez, entendió que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Lo que María no podía saber en ese momento era cuán profundamente ese cambio afectaría no solo su vida, sino también la de su madre, Uoña Waria, una enfermera jubilada de 68 años, su hija adolescente, Barmen, y toda la comunidad de Puerto
Vallarta, que había llegado a depender de sus manos sanadoras. El diagnóstico llegó 3 semanas después, tras una batería de pruebas, resonancias magnéticas y análisis de sangre. Una rara condición degenerativa que afectaba los nervios periféricos, específicamente aquellos que controlaban sus extremidades inferiores. El neurólogo, un hombre con ojos amables pero palabras directas, le explicó que la condición era progresiva. No había cura conocida, solo tratamientos para ralentizar su avance y manejar los síntomas. ¿Volveré a caminar?, había preguntado María, su voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. El neurólogo había hecho una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No podemos descartar nada en medicina», había dicho finalmente, «pero debe prepararse para la posibilidad de que esto sea permanente, incluso si logramos detener su progresión permanente». La palabra resonó en la mente de María como una sentencia de muerte, no para su vida, sino para todo lo que la definía: su independencia, su carrera, su identidad como sanadora. La cruel ironía no se le escapaba. Ella, quien había ayudado a cientos de personas a recuperar su movilidad, ahora se enfrentaba a la pérdida de la suya propia. Mientras salía de la consulta en silla de ruedas, una prestada del hospital, no la suya, nunca la suya, se había prometido, María había reprimido las lágrimas que amenazaban con derramarse. No lloraría, no aquí, no ahora. El llanto era una rendición, y ella nunca se había rendido ante nada en su vida. Pero esa noche, sola en su habitación, con la luna de Puerto Vallarta derramando su luz plateada a través de la ventana, María finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que temía perder. Lloró hasta que el agotamiento la reclamó, arrastrándola a un sueño inquieto donde aún podía correr por el malecón, al amanecer libre y fuerte. Lo que no sabía mientras dormía era que a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en Ciudad de México, su madre acababa de tomar una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Uoña Guaria Huías, con sus 68 años y sus propios problemas de artritis, había colgado el teléfono después de hablar con Barmen, quien le había dado la noticia sobre la condición de María. Sin dudarlo, había comenzado a empacar. Su hija la necesitaba, aunque su orgullosa María nunca lo admitiría. Y ella estaría allí, sin importar lo que costara. Si esto hubiera sido una película, la escena habría cambiado para mostrar a 2 mujeres, separadas por kilómetros pero unidas por sangre y por un vínculo que estaba a punto de ser probado de maneras que ninguna de las dos podía imaginar. Una acostada en la oscuridad, tratando de reconciliarse con un futuro que se había vuelto terriblemente incierto. La otra, empacando sus pertenencias a la luz de una lámpara, con dedos deformados por la artritis, pero impulsados por una determinación feroz. El amanecer trajo consigo un nuevo día, el primero de muchos, en este viaje inesperado, y mientras el sol se elevaba sobre el océano Pacífico, pintando el cielo de Puerto Vallarta con tonos de esperanza, 2 mujeres se preparaban para una batalla que ninguna había pedido, pero que ambas estaban determinadas a enfrentar. Juntas, aunque aún no lo sabían. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La llegada de Uoña Guaria a Puerto Vallarta 3 días después del diagnóstico no fue exactamente como María la había imaginado. No es que la hubiera imaginado en absoluto. De hecho, María había estado tan absorta en su propio trauma que la llamada de su madre anunciando su inminente llegada la había tomado completamente por sorpresa. «¿Qué quieres decir con que vienes?»,
«Mamá, no necesito que vengas», había protestado María, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la mejilla mientras intentaba maniobrar su silla de ruedas alrededor de la mesa de la cocina. 3 días y ya odiaba la maldita cosa con su marco metálico que parecía burlarse de su situación. «No te estoy pidiendo permiso, hija», había respondido Uoña Guaria con esa firmeza que María conocía demasiado bien. «Mi vuelo llega mañana a las 11. Estaré ahí por un tiempo, así que he dejado mi apartamento». «¿Has dejado tu apartamento?». La incredulidad en la voz de María podría haber sido cómica en otras circunstancias. «Mamá, esto es una locura. No sabemos cuánto tiempo. No puedes simplemente...». «Ya está hecho», interrumpió Guaria. «Ahora, asegúrate de que Barmen esté en casa mañana para ayudarme con mis maletas. No son muchas, pero con mi artritis». María había colgado el teléfono sintiéndose como si hubiera sido atropellada por un tren. Su madre, la mujer que había dedicado su vida a cuidar de otros como enfermera en uno de los hospitales más concurridos de Ciudad de México, estaba dejando todo para venir a cuidar de ella. La idea le provocaba sentimientos encontrados, gratitud mezclada con un profundo resentimiento. No quería ser una carga para nadie, especialmente no para su madre de 68 años, que tenía sus propios problemas de salud. Pero aquí estaba Guaria, bajando del taxi frente a la casa de María, con 2 maletas gastadas y una determinación que se reflejaba en cada línea de su rostro curtido por el tiempo. «Mamá», dijo María, forzando una sonrisa mientras abría la puerta. Había insistido en hacerlo ella misma, a pesar de que Barmen había corrido para ayudar. «Pequeñas victorias», se decía a sí misma. Mantener la independencia en las pequeñas cosas era crucial. Guaria miró a su hija en la silla de ruedas, y algo cruzó por sus ojos. Tristeza, miedo, antes de ser reemplazado por una sonrisa cálida. «Mi niña», dijo, inclinándose para abrazar a María con fuerza. Olía a la misma mezcla de talco para bebés y canela que María recordaba de su infancia, un olor que instantáneamente la transportaba a momentos de seguridad y confort. Por un momento, María se permitió hundirse en ese abrazo, en la familiaridad reconfortante de los brazos de su madre, pero luego se enderezó, recuperando su compostura. «Pasa, debes estar cansada del viaje», dijo, retrocediendo su silla para hacer espacio. La casa era modesta pero hermosa, con suelos de madera pulida y grandes ventanas que dejaban entrar la luz y la brisa del océano. María la había comprado 5 años atrás, cuando su clínica estaba en su apogeo y el futuro parecía brillante e ilimitado. Ahora miraba su hogar a través de nuevos ojos, notando cada pequeño escalón, cada espacio estrecho que de repente se había convertido en un obstáculo. «Es bonita», comentó Guaria, dejando sus maletas junto a la puerta, «pero necesitaremos hacer algunos cambios». Su tono práctico hizo que María se tensara instantáneamente. «Mamá, agradezco que estés aquí, pero no necesitamos convertir mi casa en un hospital», dijo, más bruscamente de lo que pretendía. Guaria simplemente la miró con esa expresión que María recordaba demasiado bien de su infancia, la que decía claramente, «ya veremos». En lugar de discutir, Guaria se dirigió a la cocina. «Voy a preparar un té, el vuelo me ha dejado seca». María observó a su madre moverse por su cocina como si le perteneciera, abriendo armarios, revisando el refrigerador, chasqueando la lengua ante la falta de... ¿Qué? ¿Hierbas medicinales? ¿Raíces mágicas? María casi podía escuchar los pensamientos de su madre. Demasiada comida procesada, no suficientes verduras frescas. La vieja discusión entre la medicina tradicional que su madre había aprendido de su abuela portuguesa y el enfoque científico que María había adoptado en su carrera. «¿Dónde está Barmen?»,
preguntó Waria mientras ponía agua a hervir. En la escuela, respondió María. Regresará alrededor de las 3. Había notado cómo su hija de 16 años había comenzado a evitar estar en casa desde el accidente. Los adolescentes ya eran complicados. Tener una madre repentinamente discapacitada no hacía las cosas más fáciles. Bien, eso nos da tiempo para hablar, dijo Waria, sentándose a la mesa con 2 tazas de té humeante. Cuéntame todo lo que te han dicho los médicos. Y así, entre sorbos de té, una mezcla que Waria había traído consigo, por supuesto, María le contó a su madre sobre el diagnóstico, sobre las perspectivas desalentadoras, sobre los tratamientos propuestos que podrían o no ralentizar la progresión de la enfermedad. Era extraño hablar de ello en voz alta. De alguna manera, las palabras hacían que todo pareciera más real y más aterrador. «Ya veo», dijo Waria cuando María terminó, su expresión pensativa. «¿Y qué pasa con tu clínica?» La pregunta golpeó a María como un puñetazo en el estómago. «No lo sé», admitió, mirando hacia la ventana para evitar los ojos de su madre. «Víctor está manejando a los pacientes por ahora, pero...» Dejó la frase sin terminar. ¿Cómo podía explicar lo que significaba para ella la clínica? No era solo un negocio. Era el corazón de su identidad, el lugar donde había ayudado a cientos de personas a recuperar su movilidad y su dignidad. «Bueno, una cosa a la vez», dijo Waria, cubriendo la mano de María con la suya. Sus dedos, deformados por años de artritis, estaban sorprendentemente cálidos y fuertes. «Primero, necesitamos fortalecer tu cuerpo y espíritu. El tratamiento de los médicos es importante, pero también hay otras formas de sanar que han sido transmitidas en nuestra familia por generaciones». María reprimió un suspiro. Ahí estaban los remedios caseros de su madre, las hierbas y tés que Waria juraba podían curar cualquier cosa, desde un resfriado hasta un corazón roto. En cualquier otro momento, María habría descartado estas ideas como supersticiones, inofensivas, pero inútiles. Pero ahora, sentada en una silla de ruedas en su propia cocina, con su vida tal como la conocía desmoronándose a su alrededor, ¿qué tenía que perder? «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Puedes preparar tus tés y tus remedios, pero también seguiré el tratamiento de los médicos». Era una pequeña concesión, una rama de olivo extendida a través de la mesa. Waria sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y suavizó las líneas de edad alrededor de sus ojos. «Por supuesto, hija. Medicina moderna y sabiduría antigua, trabajando juntas. Así es como debe ser». En ese momento, compartiendo té en la cocina soleada con vista al Pacífico, madre e hija llegaron a una tregua tácita. No sería fácil. Ambas eran tercos. Ambas estaban acostumbradas a hacer las cosas a su manera. Habría conflictos, sin duda. Pero también había una oportunidad aquí, una oportunidad para reconstruir una relación que había sido tensa durante años, debido a las distintas visiones del mundo, las expectativas no cumplidas y los viejos resentimientos nunca completamente resueltos. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era cómo esta convivencia forzada las cambiaría a ambas, cómo las desafiaría y, en última instancia, cómo las fortalecería de maneras que nunca hubieran imaginado. La danza entre madre e hija, entre tradición y ciencia, entre aceptar ayuda y mantener la independencia, apenas comenzaba. Y mientras el sol de la tarde bañaba la cocina con su luz dorada, una semilla de esperanza, pequeña pero resistente, comenzó a arraigarse en el corazón de María. Tal vez, solo tal vez, con su madre a su lado, podría encontrar una manera de navegar por este nuevo y aterrador territorio en el que se encontraba. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió el momento. «¿Abuela?» La voz de Barmen llenó la casa, una mezcla de sorpresa y algo más.
alivio en su tono. «Mi nieta hermosa», exclamó Waria, levantándose para recibir a la adolescente que entraba en la cocina. María observó el encuentro entre su madre y su hija, notando la facilidad con la que se abrazaban, la comodidad que Barmen parecía sentir con su abuela. Era una dinámica que siempre había encontrado desconcertante. Su hija y su madre compartían una conexión que a veces la hacía sentir como una extraña en su propia familia. Pero hoy, viendo la alegría en el rostro de Barmen al ver a su abuela María, sintió algo diferente: gratitud. Porque si había alguien que podía ayudar a Barmen a procesar esta nueva realidad, era Waria. Y si había alguien que podía desafiar a María a enfrentar su situación con valor y dignidad, también era Waria. Quizás, pensó María mientras observaba a su madre y a su hija conversar animadamente, la llegada de Waria no era una imposición, sino un regalo inesperado y complicado, sin duda, pero un regalo al fin y al cabo. Esa noche, mientras María luchaba con las sábanas en su cama, intentando encontrar una posición cómoda para sus piernas insensibles, escuchó a su madre en la habitación contigua, cantando suavemente la misma nana portuguesa que le había cantado cuando era niña. El sonido la transportó a través del tiempo, a noches, cuando el mundo parecía seguro y simple, cuando creía que su madre podía arreglar cualquier cosa. «Tal vez», susurró María en la oscuridad, «tal vez podamos hacer esto juntas». Y con ese pensamiento se dejó llevar por el sueño, el canto suave de su madre siguiéndola hasta el olvido. En las semanas siguientes, la casa de María se transformó, no solo físicamente, con rampas instaladas, muebles reordenados para facilitar el paso de la silla de ruedas y barras de apoyo en el baño, sino también en su atmósfera. Lo que había sido un espacio tranquilo y ordenado, diseñado para la vida independiente de María y las ocasionales visitas de su hija adolescente, ahora bullía con la energía y las tradiciones de 3 generaciones de mujeres bajo un mismo techo. Las mañanas comenzaban temprano, con Waria preparando desayunos que eran pequeñas obras de arte culinario, huevos revueltos con hierbas frescas, tortillas caseras, y siempre una taza de su té especial para María, una mezcla que, según juraba, ayudaría a fortalecer sus nervios dañados. María bebía el té sin protestar, más por complacer a su madre que por convicción en sus propiedades curativas. «Tienes que creer que funcionará», insistía Waria cada mañana, observando a su hija sobre el borde de su propia taza. «La mente tiene un poder que la ciencia apenas está comenzando a entender». María solía responder con un comentario sarcástico sobre placebos y pensamiento mágico, pero con el paso de los días había comenzado a guardar silencio. No porque creyera en los remedios de su madre, sino porque había comenzado a apreciar el ritual en sí, esos momentos quietos al amanecer, compartiendo té y conversación antes de que el día comenzara en serio. Las sesiones de fisioterapia eran otra constante. María había diseñado un riguroso programa para sí misma, determinada a mantener la fuerza en las partes de su cuerpo que aún respondían y para estimular cualquier sensación residual en sus piernas. Era en estos momentos cuando su frustración a menudo alcanzaba su punto máximo. Ella, que había guiado a otros a través de la recuperación con paciencia infinita, ahora encontraba difícil aplicar esa misma paciencia a su propia situación. «¡Maldita sea!», exclamó una mañana, después de intentar sin éxito completar una serie de ejercicios. «¡Esto es inútil!». Waria, que se había mantenido discretamente en el fondo durante estas sesiones, se acercó y se arrodilló junto a la colchoneta donde María estaba sentada, sus propias articulaciones protestando por el movimiento.
Nada que se haga con amor y determinación es inútil, dijo suavemente, tomando la pierna de María y ayudándola a completar el movimiento. Incluso si no ves resultados hoy, o mañana, o en un mes, cada esfuerzo construye sobre el anterior. Es como cuando aprendiste a caminar por primera vez. No sucedió de la noche a la mañana, ¿verdad? María había mirado a su madre, sorprendida por la profundidad en sus palabras. A veces olvidaba que detrás de los remedios caseros y las supersticiones había una mujer que había dedicado su vida a la enfermería, que entendía el cuerpo humano y sus complejidades. No sucedió de la noche a la mañana, concedió María, permitiendo que su madre la ayudara a continuar con los ejercicios. Barmen también estaba cambiando. Al principio había parecido incómoda e insegura sobre cómo interactuar con su madre en esta nueva realidad. La adolescente que una vez había puesto los ojos en blanco ante los consejos de salud de María, ahora observaba con ojos grandes y asustados mientras su madre luchaba con tareas cotidianas que antes daba por sentadas. Pero con el paso de los días, algo había comenzado a cambiar. Quizás fue la influencia de Guaria, que trataba la condición de María con una mezcla de pragmatismo y respeto que evitaba tanto la lástima como la negación. O quizás fue simplemente que Barmen estaba madurando, encontrando fuerza en sí misma para enfrentar esta nueva normalidad. Una tarde, Barmen regresó de la escuela con una expresión determinada en su rostro. «Mamá», anunció, dejando caer su mochila en el suelo. «He decidido que voy a estudiar medicina». María, que estaba revisando facturas en la mesa de la cocina, otra realidad que había tenido que enfrentar, las implicaciones financieras de su condición, levantó la mirada sorprendida. «¿Medicina? Pensé que querías estudiar arte». Barmen se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera lograba transmitir tanto determinación como vulnerabilidad. «Las cosas cambian», dijo simplemente. «Además, puedo combinar ambas cosas. Hay todo un campo de terapia a través del arte que suena interesante». María miró a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Barmen, no tienes que cambiar tus sueños por lo que me está pasando a mí». «No lo estoy haciendo», respondió Barmen con una firmeza que recordaba a su abuela. «Estoy encontrando nuevos sueños, diferentes, no mejores ni peores, solo diferentes». Desde la cocina, donde estaba preparando la cena, Guaria sonrió para sí misma. Había visto este cambio en su nieta, esta nueva madurez, emergiendo como una flor después de la lluvia. Era uno de los inesperados regalos que habían surgido de esta difícil situación. Barmen encontrando su propia fuerza, su propio propósito. Pero no todo era armonía y crecimiento. La clínica de María estaba sufriendo. A pesar de los esfuerzos de Víctor, muchos pacientes habían comenzado a buscar tratamiento en otro lugar. Algunos por necesidad práctica. María ya no podía proporcionar muchos de los tratamientos que había ofrecido antes. Y otros, sospechaba ella, porque encontraban incómodo ser tratados por alguien que ellos mismos veían como roto. La ironía no se le escapaba. Ella, que había dedicado su vida a ayudar a otros a superar limitaciones físicas, ahora estaba siendo juzgada por las suyas propias. Era una amarga píldora para tragar, una que a menudo la mantenía despierta por la noche, mirando al techo mientras las olas rompían contra la costa cercana. Fue durante una de estas noches de insomnio cuando escuchó a su madre en la cocina. Curiosa, María maniobró su silla de ruedas por el pasillo oscuro para encontrar a Guaria sentada a la mesa, la luz de la luna iluminando sus manos mientras machacaba hierbas en un mortero. «Mamá, ¿qué estás haciendo despierta a esta hora?» Guaria levantó la mirada sin sorprenderse por la aparición de su hija, preparando una cataplasma.
respondió, como si fuera la cosa más natural del mundo estar machacando hierbas a las 3 de la mañana. Para tus piernas, es mejor prepararla bajo la luz de la luna llena. En otro momento, María habría descartado esto como otra de las supersticiones de su madre, pero esta noche, con el peso de sus preocupaciones presionando sobre ella, simplemente preguntó, ¿puedo ayudar? La sorpresa cruzó el rostro de Waria, rápidamente reemplazada por una sonrisa cálida. Claro, mi amor, puedes moler estas hojas de eucalipto mientras yo preparo el aceite base. Y así, bajo la luz plateada de la luna llena que se derramaba, a través de la ventana de la cocina, madre e hija trabajaron juntas, sus manos mezclando hierbas y aceites en un ritual que se remontaba a generaciones. No hablaron mucho, pero no era necesario. Había una comunicación silenciosa entre ellas, un entendimiento que trascendía las palabras. Cuando terminaron, Waria aplicó la cataplasma a las piernas de María con manos gentiles pero seguras. El aroma picante de las hierbas llenó la cocina, mezclándose con el olor a sal del océano que entraba por la ventana abierta. «Puede que no sientas nada al principio», advirtió Waria, «pero con el tiempo, las hierbas trabajarán en tus nervios, ayudándolos a recordar su propósito». María asintió, permitiéndose, solo por esta noche, creer en la posibilidad de que la antigua sabiduría de su madre pudiera ofrecer algo que la medicina moderna no había podido. Esperanza. Mientras Waria envolvía las piernas de María en baños limpios para mantener la cataplasma en su lugar durante la noche, comenzó a cantar suavemente. Era una vieja canción portuguesa, una que María recordaba vagamente de su infancia. Una canción sobre la fortaleza, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre el poder curativo del amor. Y mientras su madre cantaba, María cerró los ojos y se permitió soñar. Soñar con un futuro donde podía caminar de nuevo, donde su clínica florecía, donde ella, su madre y su hija encontraban una manera de ser una familia completa y sanada. Era solo un sueño, lo sabía. Pero esa noche, bajo la luz de la luna y envuelta en el amor imperfecto pero inquebrantable de su madre, María se permitió creer que los sueños, a veces, pueden hacerse realidad. ¿Sientes que la vida te ha puesto desafíos aparentemente imposibles? ¿O conoces a alguien que esté luchando con una situación que parece no tener salida? Cuéntame en los comentarios. En la clínica, las cosas alcanzaron un punto crítico más rápido de lo que María había anticipado. Una mañana, Víctor llegó a la casa con una expresión que oscilaba entre la culpa y la resignación. «Necesitamos hablar», dijo, mientras se sentaba frente a María en la terraza, el sonido del océano proporcionando un contrapunto melancólico a la conversación. María conocía esa mirada. La había visto en los rostros de suficientes pacientes cuando estaban a punto de darle malas noticias a sus seres queridos. Instintivamente, se preparó para el golpe. «La clínica está en problemas», dijo Víctor sin rodeos. «Los pacientes están cancelando citas o buscando tratamiento en otro lugar. Los ingresos han caído casi un 50% en el último mes». María asintió lentamente. No era una sorpresa realmente. Lo había visto venir desde que su enfermedad la había obligado a reducir sus horas y limitar los tratamientos que podía ofrecer. Pero escucharlo en voz alta, con números concretos, lo hacía dolorosamente real. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que tengamos que cerrar?», preguntó, su voz sorprendentemente firme. Víctor dudó. 3 meses, tal vez 4 si somos extremadamente cuidadosos con los gastos. 3 meses, 12 semanas para decidir el destino de algo que había construido a lo largo de 15 años. La clínica no era solo su medio de vida, era su legado, la manifestación física de su pasión por ayudar a otros. «Hay otra opción»,
dijo Víctor, inclinándose hacia adelante. La doctora Rodrigo del Centro de Bienestar Oceánico me contactó ayer. Están interesados en comprar la clínica. ¿Vender? La palabra salió como un susurro horrorizado. ¿Quieren que venda mi clínica? ¿O...? Víctor hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿O estarían interesados en una especie de fusión? Ellos proporcionarían el espacio físico y el personal de apoyo, mientras que tú podrías aportar tu experiencia, tal vez desarrollar un programa especializado para personas con problemas de movilidad, basado en tu experiencia personal. La propuesta quedó suspendida entre ellos, una solución que se sentía simultáneamente como una rendición y como un salvavidas. María miró hacia el océano, observando cómo las olas se formaban, crecían y finalmente se rompían contra la orilla. Había un ritmo en ello, una inevitabilidad que de alguna manera le resultaba reconfortante. La naturaleza no luchaba contra los cambios, fluía con ellos, encontrando nuevos caminos cuando los viejos se volvían intransitables. Necesito un tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Víctor asintió, comprensivo. Por supuesto, pero no esperes demasiado. La oferta tiene una fecha límite. Después de que Víctor se marchó, María permaneció en la terraza, su mente un torbellino de emociones conflictivas. Vender la clínica. Se sentía como una derrota, una admisión de que su vida tal como la conocía había terminado irrevocablemente. Pero la alternativa, ver cómo su clínica languidecía y eventualmente moría, parecía igualmente insoportable. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó a Waria hasta que su madre colocó una taza de té humeante frente a ella. «Malas noticias, supongo», dijo Waria, sentándose en la silla que Víctor había desocupado. María levantó la mirada, sorprendida. A veces olvidaba lo perceptiva que podía ser su madre. «La clínica está fallando», admitió. «Tengo que decidir si vendo o espero a que se hunda». Waria sorbió su propio té pensativamente. «¿Y qué es lo que realmente te asusta de vender?» La pregunta tomó a María por sorpresa. Había esperado que su madre le ofreciera alguna perorata sobre nunca rendirse, sobre luchar hasta el final. En cambio, había ido directamente al corazón del asunto. «Si vendo», comenzó María, las palabras saliendo lentamente como si las estuviera descubriendo mientras hablaba. «Es como admitir que esto es permanente, que nunca volveré a ser quien era, que tengo que construir una vida completamente nueva. A partir de esto», gesticuló hacia sus piernas inmóviles, hacia la silla de ruedas que se había convertido en una extensión de su cuerpo. María asintió, sus ojos llenos de una comprensión que se extendía más allá de las palabras. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando tu padre murió, pensé que mi vida había terminado. Era joven, apenas mayor que tú ahora, con una niña pequeña y un corazón tan roto que pensé que nunca sanaría». María escuchó en silencio. Su madre rara vez hablaba de su padre, que había muerto en un accidente de construcción cuando María tenía solo 5 años. «Durante meses me aferré a la vida que habíamos planeado juntos», continuó Waria. «Me negué a mover sus cosas, a cambiar cualquier cosa en la casa. Incluso rechacé un ascenso en el hospital porque significaría trabajar en un piso diferente al que habíamos compartido». Hizo una pausa, mirando hacia el océano con una expresión distante. «Y entonces, un día, una paciente me dijo algo que cambió todo. La vida que planeaste ha terminado. Es doloroso y es injusto. Pero eso no significa que tu vida haya terminado. Significa que es hora de planear una nueva». Las palabras resonaron en María, tocando algo profundo dentro de ella. «¿Y lo hiciste? ¿Planeaste una nueva vida?» «Lo hice», asintió Waria.
Acepté ese ascenso. Nos mudamos a un nuevo apartamento. Comencé a construir algo diferente, algo que no habíamos planeado juntos, pero que aún podía ser hermoso y significativo. Y lo más importante, dejé de medir cada día contra lo que podría haber sido y comencé a valorarlo por lo que era. María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Durante semanas había estado aferrándose a la esperanza de que esto fuera temporal, de que si hacía todas las cosas correctas, seguía todos los tratamientos, algún día despertaría y todo volvería a ser como antes. Pero ¿y si Víctor y su madre tenían razón? ¿Y si era hora de dejar ir el pasado y comenzar a construir algo nuevo a partir de las piezas que le quedaban? No significa rendirse, dijo Waria suavemente, casi como si estuviera leyendo los pensamientos de su hija. Significa adaptarse, y la adaptación es una de las mayores fortalezas del ser humano. Esa noche, después de que Barmen se hubiera retirado a su habitación para hacer la tarea y Waria estuviera ocupada en la cocina preparando sus misteriosas mezclas de hierbas, María tomó una decisión. Llamó a Víctor. «Dile a la doctora Rodrigo que estoy interesada en discutir una colaboración», dijo, las palabras saliendo con más facilidad de lo que había anticipado. «No una venta completa, sino una asociación. Quiero desarrollar un programa especializado para personas con problemas de movilidad, basado en mi experiencia personal y profesional». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Víctor respondiera. «Creo que es una decisión sabia, María, y para lo que vale, creo que tienes mucho que ofrecer en esta nueva modalidad». Después de colgar, María se quedó, sentada en silencio, dejando que la realidad de su decisión se asentara. Había dado el primer paso hacia la aceptación de su nueva realidad. No era el final que había imaginado para su clínica, pero tampoco era un final. Era una transformación, una adaptación, como su madre había dicho. Y quizás, pensó mientras miraba la luna que se elevaba sobre el océano, en esta transformación encontraría no solo una manera de sobrevivir, sino una nueva forma de sanar a otros y a sí misma. El Festival de la Cosecha de Puerto Vallarta era una tradición que se remontaba a generaciones. Cada año, a finales de octubre, la comunidad se reunía para celebrar la abundancia del mar y la tierra. Había música, bailes tradicionales, comida, artesanías locales y un sentido general de comunidad que trascendía las divisiones sociales y económicas. Para la familia Tánchez, el festival siempre había tenido un significado especial. La abuela portuguesa de María había sido una de las fundadoras, trayendo consigo las tradiciones de su tierra natal y entrelazándolas con las costumbres locales mexicanas. Desde entonces, cada generación de mujeres Tánchez había participado en el festival, específicamente en la danza tradicional que se realizaba al atardecer del día principal de celebración. Este año, sin embargo, María había considerado seriamente no asistir. La idea de que toda la comunidad la viera en su silla de ruedas, de ser objeto de miradas de lástima o, peor aún, de tener que explicar su condición una y otra vez, le resultaba insoportable. «No voy a ir», anunció durante el desayuno, una semana antes del festival. «No tiene sentido». Waria, que estaba sirviendo huevos rancheros, dejó el plato frente a su hija con un golpe más fuerte de lo necesario. «¿Qué no tiene sentido? Honrar nuestras tradiciones, mostrarle a tu hija la importancia de la comunidad y la cultura». María suspiró, empujando los huevos alrededor de su plato sin comerlos realmente. «Mamá, sé realista. No puedo bailar, ni siquiera puedo estar de pie. ¿Qué sentido tiene que asista a un evento donde el punto culminante es una danza que he realizado cada año desde que tenía 5 años? Barmen, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿Podrías
Enseñarme los pasos, mamá. Yo podría bailar en tu lugar. La sugerencia, hecha con tanta inocencia y buena intención, golpeó a María como un puñetazo en el estómago. Su hija, bailando en su lugar, como si ella ya fuera una reliquia, una tradición a ser transmitida, porque ya no podía participar activamente en la vida. No es lo mismo, dijo bruscamente empujando su plato. De todos modos, tengo trabajo que hacer. La doctora Rodrigo y yo estamos finalizando los detalles del programa para el centro de bienestar. Con eso, maniobró su silla lejos de la mesa, dejando a su madre y a su hija intercambiando miradas preocupadas a sus espaldas. Durante los días siguientes, María se sumergió en su trabajo, colaborando con la doctora Rodrigo en el desarrollo de un programa especializado para personas con problemas de movilidad. Era un trabajo satisfactorio que le permitía aplicar sus conocimientos en un nuevo contexto, pero también servía como una distracción bienvenida de las tensiones en casa. Waria, por su parte, se había vuelto inusualmente silenciosa sobre el tema del festival, lo que en sí mismo era sospechoso. María había esperado más discusiones, más intentos de convencerla. El silencio de su madre era desconcertante y de alguna manera más efectivo para hacerla sentir culpable que cualquier argumento podría haber sido. La víspera del festival, María regresó a casa para encontrar a su madre y a su hija inclinadas sobre la mesa de la cocina, rodeadas de telas coloridas, hilos y lentejuelas. «¿Qué están haciendo?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Preparando nuestros vestidos para mañana», respondió Waria sin levantar la mirada de su trabajo. «El tuyo está allí, sobre el sofá. Necesitaba unos ajustes para que sea más cómodo con la silla». María miró hacia el sofá, donde efectivamente descansaba un vestido tradicional en tonos de azul y dorado, claramente modificado para adaptarse a su nueva realidad. El gesto la conmovió y la irritó a partes iguales. «Mamá, ya te dije que no vas a ir, lo sé», interrumpió Waria, finalmente levantando la mirada para encontrarse con los ojos de su hija. «Pero el vestido estará allí por si cambias de opinión. A veces, María, el mayor acto de valor no es luchar contra los cambios, sino abrazarlos y encontrar nuevas formas de honrar quienes somos». Esa noche, María no pudo dormir. Las palabras de su madre daban vueltas en su cabeza, mezclándose con recuerdos de festivales pasados. Ella, de niña, sosteniendo la mano de su madre mientras aprendía los pasos de la danza. Como adolescente, orgullosa de continuar la tradición familiar. Como adulta, guiando a Barmen a través de los mismos movimientos que habían sido transmitidos por generaciones. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar que su condición le robara también esto? A retirarse no solo de las actividades que ahora eran físicamente imposibles, sino también de las que todavía podía disfrutar, aunque fuera de una manera diferente. La mañana del festival amaneció brillante y clara, el océano una extensión de azul que parecía extenderse infinitamente bajo el cielo despejado. Las calles de Puerto Vallarta ya bullían de actividad, con vendedores instalando puestos a lo largo del malecón y músicos afinando sus instrumentos en la plaza central. Cuando Waria y Barmen emergieron de sus habitaciones, vestidas con sus coloridos atuendos tradicionales, María ya estaba en la cocina, vistiendo el traje que su madre había modificado para ella. «He estado pensando», dijo antes de que ninguna de las dos pudiera comentar sobre su cambio de opinión, «que tal vez podríamos hacer algo diferente este año. No la danza tradicional, sino algo nuevo. Algo que refleje dónde estamos ahora como familia». La sonrisa que floreció en el rostro de Waria era tan brillante como el sol que se derramaba a través de las ventanas. «Creo que es una idea maravillosa, hija. ¿Qué tienes en mente?». Y así,
mientras el sol alcanzaba su cenit y comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, la familia Tánchez se dirigió al festival. María, en su silla de ruedas decorada con flores y cintas coloridas, Waria, con su paso lento pero determinado, y Barmen, rebosante de la energía de la juventud, pero moderando su paso para mantenerse junto a su madre y su abuela. El festival estaba en pleno apogeo cuando llegaron. La plaza principal era un caleidoscopio de colores, sonidos y aromas. Los vestidos brillantes de los bailarines, la música alegre de la banda local, el olor tentador de tamales y pescado a la parrilla. Por un momento, María se sintió abrumada, consciente de las miradas curiosas y compasivas que la seguían. Pero luego, algo inesperado comenzó a suceder. Uno por uno, los antiguos pacientes de María se acercaron a saludarla, no con lástima, sino con gratitud. Gratitud por cómo les había ayudado a recuperar su movilidad, su independencia, su dignidad. Compartieron historias de cómo sus tratamientos habían cambiado sus vidas, de cómo las lecciones que les había enseñado sobre persistencia, sobre adaptación, sobre encontrar fuerza en la vulnerabilidad, seguían resonando en ellos. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de oro y rosa, llegó el momento de la danza tradicional. Las familias formaron un círculo en la plaza, preparándose para el ritual anual que conectaba a la comunidad con sus raíces y entre sí. María sintió un nudo en la garganta mientras observaba a las parejas tomar sus posiciones. Este había sido siempre su momento favorito del festival, el instante en que el tiempo parecía detenerse y las generaciones se unían en un único movimiento fluido. ¿Estás lista?, preguntó Waria, posicionándose junto a la silla de ruedas de María. María asintió, tragando el nudo en su garganta. Habían practicado su nueva danza en casa, pero hacerlo aquí, frente a toda la comunidad, era diferente. Era un acto de vulnerabilidad, pero también de poder. Cuando la música comenzó, las primeras notas de una melodía que María conocía tan bien como su propio nombre, ella y Waria se unieron al círculo. Lo que siguió fue una danza como ninguna otra. María en su silla de ruedas, moviendo sus brazos y la parte superior de su cuerpo con la gracia adquirida a lo largo de años de práctica. Waria a su lado, sus propios movimientos adaptados para complementar los de su hija y compensar las limitaciones de su artritis. No era la danza tradicional, no exactamente. Era algo nuevo, algo que honraba la tradición mientras abrazaba la realidad presente. Y cuando Barmen se unió a ellas, agregando un tercer elemento a su coreografía improvisada, el círculo de espectadores comenzó a aplaudir al ritmo de la música, algunos con lágrimas en los ojos. Fue en medio de esta danza cuando sucedió. Un movimiento demasiado entusiasta, un giro demasiado brusco, y la silla de María golpeó un bache en el pavimento de la plaza. Por un momento terrible sintió que perdía el control, que caía hacia adelante frente a toda la comunidad reunida. Pero antes de que pudiera completar la caída, antes incluso de que el pánico pudiera apoderarse de ella completamente, sintió la mano de su madre en su hombro, estabilizándola. Y luego, para su total asombro, vio a Waria dejarse caer al suelo junto a ella, transformando lo que podría haber sido un momento de humillación en una nueva figura de baile. Allí, en el suelo de la plaza, madre e hija continuaron la danza, sus brazos moviéndose en perfecta armonía mientras la música aumentaba en intensidad. Y cuando Barmen se unió a ellas, arrodillándose para formar un triángulo perfecto, la multitud estalló en aplausos y vítores. No era la danza que habían planeado, ni la que habían practicado. Era algo completamente nuevo, nacido del momento, de la necesidad,
de la capacidad humana para adaptarse y encontrar belleza incluso en las circunstancias más inesperadas. Mientras la música alcanzaba su clímax y los últimos rayos del sol desaparecían tras el horizonte, María miró a su madre y a su hija, sus rostros iluminados por las luces del festival y por algo más, una alegría pura y sin complicaciones que trascendía sus desafíos, sus diferencias, sus miedos. Y en ese momento, María entendió algo fundamental. Su cuerpo podía estar limitado, pero su espíritu, su capacidad para conectar con otros, para crear y adaptar y encontrar nuevos caminos hacia la alegría y la plenitud, no tenía límites. Era una lección que había enseñado a sus pacientes durante años. Ahora finalmente la estaba aprendiendo ella misma. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que un desafío te ha llevado a descubrir una fortaleza en ti que no sabías que tenías? ¿O conoces a alguien que haya transformado una dificultad en una nueva forma de conexión? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. El descubrimiento vino de donde menos lo esperaban. Barmen había estado trabajando en un proyecto de ciencias sobre terapias experimentales para enfermedades neurológicas, inspirada por la condición de su madre. Lo que había comenzado como una simple tarea escolar se había convertido en una obsesiva investigación que la mantenía despierta hasta altas horas de la noche, navegando por foros médicos y bases de datos de investigación. ¡Mamá! ¡Abuela! La voz de Barmen resonó por la casa una tarde de domingo, casi 3 meses después del Festival de la Cosecha. ¡Tienen que ver esto! María y Waria, que estaban en la terraza revisando las hierbas que Waria había plantado en pequeñas macetas, para tener siempre lo más fresco para tus remedios, había explicado, intercambiaron miradas de sorpresa ante la urgencia en la voz de Barmen. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó María cuando su hija llegó a la terraza, su laptop abierta en sus brazos, sus ojos brillantes de excitación. «He encontrado algo», dijo Barmen, colocando la computadora sobre la mesa para que ambas pudieran ver la pantalla. «Es un programa experimental en Ciudad de México. Están probando una nueva terapia para condiciones neurológicas como la tuya, mamá. Una combinación de terapia física avanzada, estimulación eléctrica de baja intensidad y un nuevo medicamento que ayuda a regenerar las vainas de mielina dañadas». María escuchó con creciente interés mientras su hija explicaba los detalles del programa. Sonaba prometedor, más prometedor que cualquier otra cosa que hubiera encontrado en sus propias investigaciones. Terraza, mientras las 3 mujeres contemplaban esta nueva información. 3 meses lejos de casa, lejos de la clínica que apenas comenzaba a estabilizarse bajo su nueva estructura colaborativa con el centro de bienestar. Y el costo. María no necesitaba preguntar los números exactos para saber que estaba más allá de lo que podían permitirse, especialmente con las recientes dificultades financieras. «Bueno», dijo finalmente Waria, con ese tono práctico que María había llegado a asociar con su madre enfrentando un nuevo desafío. «Tendremos que encontrar una manera de conseguir el dinero». «Mamá, no es tan simple», comenzó María, pero Waria la interrumpió con un gesto de su mano. «Pocas cosas que valen la pena en esta vida son simples, hija, pero eso no significa que sean imposibles». Y así comenzó lo que Barmen más tarde llamaría la gran campaña de recaudación de fondos de las mujeres Tánchez. Barmen creó una página web detallando la condición de María, su historia como fisioterapeuta que había ayudado a tantos en la comunidad, y la oportunidad que representaba este programa experimental.
Waria activó sus antiguas conexiones en el campo de la enfermería, contactando a colegas que ahora ocupaban posiciones influyentes. Y María, después de una inicial resistencia nacida del orgullo, finalmente accedió a compartir su historia en una serie de entrevistas con medios locales. Lo que siguió sorprendió a toda la familia. La comunidad de Puerto Vallarta, desde antiguos pacientes hasta completos desconocidos, comenzó a contribuir. Algunos podían dar solo unos pocos pesos, otros organizaron eventos de recaudación de fondos más grandes. La doctora Rodrigo ofreció una porción de los ingresos del Centro de Bienestar durante un mes. Los restaurantes locales organizaron cenas benéficas. Las escuelas realizaron ventas de pasteles y conciertos. Incluso los turistas, conmovidos por la historia que habían escuchado de sus guías o leído en el periódico local, comenzaron a donar. Era abrumador el tipo de respuesta que hace que uno reconsidere su fe en la humanidad. Pero para María también era profundamente incómodo. Toda su vida había sido la ayudante, la sanadora, la fuerte. Ahora se encontraba en el papel de la necesitada, y la vulnerabilidad que esto implicaba era casi tan difícil de manejar como su condición física. «No sé si puedo hacer esto», confesó a su madre una noche, después de otra entrevista emocionalmente agotadora. «Exponerme así, convertir mi vida privada en un espectáculo público». Waria, que estaba preparando su té nocturno, una nueva mezcla que había desarrollado específicamente para ayudar a su hija a dormir mejor, se detuvo y miró a María con una expresión que mezclaba comprensión y desafío. «¿Sabes?», dijo, midiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando eras pequeña y te caías, siempre insistías en levantarte sola. Yo puedo, mamá», decías, incluso cuando tus rodillas sangraban y las lágrimas corrían por tu rostro. Esa determinación de hacer las cosas por ti misma, de ser fuerte e independiente, es una de tus cualidades más admirables». Hizo una pausa, vertiendo el té en 2 tazas. «Pero también puede ser tu mayor debilidad, porque a veces, María, la verdadera fuerza está en permitir que otros te ayuden, en reconocer que necesitar ayuda no te hace débil, te hace humana». Las palabras de Waria se quedaron con María esa noche, dando vueltas en su mente mientras yacía despierta, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra la costa. Había una verdad en ellas que no podía negar, por mucho que una parte terca de ella quisiera hacerlo. A la mañana siguiente tomó una decisión. Continuaría con la campaña de recaudación de fondos, no solo porque necesitaba el dinero para el tratamiento, sino porque al hacerlo estaba ofreciendo a la comunidad la oportunidad de retribuir, de ser parte de algo más grande que ellos mismos. No era solo sobre ella, era sobre la interconexión que hace que una comunidad sea fuerte. Fue durante este período de intensa actividad de recaudación de fondos cuando María hizo un descubrimiento que cambiaría su relación con su madre para siempre. Estaba buscando algunos documentos en el dormitorio de invitados que Waria había convertido en su espacio personal cuando encontró un recibo de una casa de empeños en Ciudad de México. Intrigada y quizás invadiendo la privacidad de su madre más de lo que debería, María siguió buscando y encontró más recibos, todos por diversos artículos de joyería. Joyería que reconoció como las preciadas reliquias familiares que Waria siempre había atesorado. El collar de perlas que había pertenecido a su abuela portuguesa, los aretes de oro que su padre le había regalado en su 20º aniversario, el anillo con el zafiro que había sido transmitido por generaciones. La realización la golpeó como una ola fría. Su madre había estado vendiendo sus posesiones más preciadas para contribuir a la recaudación de fondos, todo sin decir una palabra al respecto. Cuando confrontó a Waria esa noche, la respuesta
De su madre fue típicamente directa. Son solo cosas, María. Hermosas, sí, con historia y significado, cierto. Pero al final, solo cosas. Y ninguna de ellas vale tanto como la posibilidad de que mi hija camine de nuevo. María había querido protestar, decir que era demasiado, que no podía aceptar tal sacrificio, pero entonces notó algo que había estado pasando por alto, cómo su madre masajeaba sus manos cuando creía que nadie estaba mirando. El ligero ceño fruncido de dolor que cruzaba su rostro cuando pensaba que María no podía verla. Tu artritis, dijo María, conectando finalmente los puntos, ha empeorado, ¿verdad? Todo esto, los remedios, los masajes, las largas horas ayudándome con mis ejercicios, ha estado agravando tu condición. Por primera vez desde que había llegado a Puerto Vallarta, Guaría pareció momentáneamente sin palabras. Luego, con un suspiro que parecía contener el peso de todos sus años, asintió. Un poco, tal vez, pero no es nada que no pueda manejar. «Es inaceptable», exclamó María, la ira surgiendo inesperadamente. No estaba segura de a quién estaba más enojada, con su madre por ocultarle esto, o consigo misma por estar tan absorta en sus propios problemas que no había notado el sufrimiento de su madre. «No puedo permitir que te sacrifiques así por mí. Cancelo el tratamiento. No vale la pena si viene a costa de tu salud». «No seas ridícula», respondió Guaría, su propia ira igualando la de su hija. «No he vendido mis joyas y soportado un poco de dolor extra para que ahora tires esta oportunidad por la ventana debido a algún sentido equivocado de sacrificio». La discusión que siguió fue una de las más intensas que habían tenido, con décadas de resentimientos no expresados saliendo a la superficie. El sentimiento de abandono de María durante la infancia, cuando su madre trabajaba largas horas en el hospital. La decepción de Guaría por la relación distante de María con Barmen, perpetuando el mismo patrón que ella había prometido romper. El patrón generacional de mujeres tanches, poniendo las necesidades de otros antes que las propias, hasta que sus propios sueños y necesidades se desvanecían en el fondo, olvidados y no atendidos. Fue Barmen quien finalmente intervino, atraída por los gritos que habían escalado a un volumen que probablemente podía escucharse hasta el malecón. «¡Basta!», gritó, su voz cortando a través de la discusión como un cuchillo. «¿No ven lo que está pasando aquí? Ambas están tan ocupadas tratando de protegerse mutuamente que no se dan cuenta de que se están lastimando en el proceso». El silencio que siguió fue ensordecedor. María y Guaría miraron a la adolescente, ambas sorprendidas por su repentina asertividad. «Abuela», continuó Barmen, su voz más suave pero no menos determinada. «Mamá tiene razón sobre tu artritis. Te he visto tomando analgésicos cuando crees que nadie está mirando. Necesitas cuidarte también». Luego se volvió hacia María. «Y mamá, la abuela tiene razón sobre el tratamiento. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar, pero no tiene que ser o una cosa o la otra. Podemos encontrar un equilibrio». En ese momento, mirando a su hija, María sintió una mezcla de orgullo y asombro. ¿Cuándo había crecido tanto Barmen? ¿Cuándo se había convertido esta adolescente en la voz de la razón en su caótica familia? «Tienes razón», admitió María finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «Ambas tenemos que encontrar un equilibrio». Guaría asintió lentamente, el fuego de su enojo apagándose gradualmente. «Supongo que ninguna de las dos es muy buena en eso. Dar hasta vaciarnos completamente es lo que las tanches hacemos mejor, ¿verdad?» Una pequeña sonrisa se formó en los labios de María. «Aparentemente, es un rasgo hereditario». Esa noche marcó un punto de inflexión para la familia. Bajo la guía firme pero compasiva de Barmen, desarrollaron un nuevo plan.
María aceptaría el tratamiento en Ciudad de México, pero Waria no la acompañaría durante todo el tiempo. En su lugar, alternaría periodos en la capital con tiempos de descanso en Puerto Vallarta, permitiendo que sus propias articulaciones se recuperaran. Barmen, con la ayuda de sus profesores, arreglaría estudios a distancia para poder pasar al menos un fin de semana al mes con su madre en la ciudad. En 1900, en cuanto a las joyas de Waria, acordaron que solo venderían aquellas que no tuvieran un valor sentimental irreemplazable. El resto de los fondos necesarios vendrían de la continua campaña de recaudación y de un préstamo que el Centro de Bienestar había ofrecido generosamente para ser pagado a través del trabajo futuro de María. Con este nuevo plan en marcha, la familia enfrentó las semanas siguientes con renovado propósito. La campaña de recaudación de fondos continuó ganando impulso, y pronto se hizo evidente que alcanzarían su meta financiera antes de la fecha límite. El día antes de que María partiera hacia Ciudad de México para comenzar el tratamiento, el Centro de Bienestar organizó una fiesta de despedida. Pacientes antiguos y nuevos, colegas, amigos y vecinos se reunieron para ofrecer sus buenos deseos y apoyo. Entre los invitados estaba la doctora Rodrigo, quien tomó a María aparte durante la celebración. He estado pensando, comenzó, su tono profesional pero cálido, que cuando regreses, independientemente de los resultados del tratamiento, me gustaría que consideraras desarrollar un programa especializado para pacientes con problemas de movilidad. ¿No es eso lo que ya estábamos haciendo?, preguntó María confundida. Sí, pero estoy pensando en algo más amplio, más revolucionario, respondió la doctora Rodrigo, un brillo de entusiasmo en sus ojos. Un programa que combine tu experiencia profesional con tu perspectiva personal, como alguien que ha experimentado estos desafíos de primera mano. Algo que aborde no solo las necesidades físicas, sino también las emocionales y sociales. María consideró la propuesta. Hace 6 meses la habría visto como una oferta de caridad, una manera educada de darle un trabajo que ya no estaba físicamente capacitada para realizar plenamente. Pero ahora, después de todo lo que había experimentado, podía ver la verdadera oportunidad que representaba, la chance de transformar su propio dolor y lucha en algo que podría ayudar a otros en situaciones similares. Me encantaría, respondió, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. El viaje a Ciudad de México al día siguiente fue emotivo. A pesar de todos sus acuerdos previos, Waria insistió en acompañar a su hija durante el primer mes del tratamiento, solo para asegurarme de que te instales bien, dijo en un tono que no admitía discusiones. Además, conozco la ciudad mejor que tú. Necesitarás un guía. Así que las tres, María, Waria y Barmen, quien había insistido en estar presente para la primera semana antes de regresar a la escuela, se embarcaron en la siguiente etapa de su viaje juntas. El Centro de Tratamiento Neurológico de Ciudad de México era una instalación de vanguardia, con un equipo de especialistas de todo el mundo y equipos que María, con todo su conocimiento médico, apenas podía comprender. El programa era tan riguroso como habían advertido. Días llenos de terapia física intensiva, sesiones de estimulación eléctrica, tratamientos con el nuevo medicamento experimental y evaluaciones constantes de su progreso. Pero lo más impactante para María no fue la intensidad del programa, sino las personas que conoció allí. Pacientes con condiciones similares a la suya, algunos en etapas más avanzadas, otros recién comenzando su lucha, personas que se habían enfrentado a la pérdida de movilidad y habían encontrado formas de adaptarse, de seguir adelante, de encontrar significado y propósito más allá de sus limitaciones físicas.
Entre ellos estaba don Miguel, un hombre de 70 años, con una condición más avanzada que la de María, quien se había convertido en un respetado pintor después de perder la movilidad en ambas piernas. Sus pinturas, que adornaban las paredes del centro, capturaban la esencia del espíritu humano de una manera que María encontraba profundamente conmovedora. «La clave», le dijo don Miguel durante una tarde en que compartían un descanso en el jardín del centro, «no es tratar de volver a ser quien eras antes. Esa persona se ha ido. La clave es descubrir quién puedes ser ahora, con todo lo que has ganado a través de tu pérdida». La idea resonó profundamente en María. Durante meses había estado luchando contra su condición, viéndola exclusivamente como una pérdida, un déficit, algo a ser superado o al menos compensado. Pero, ¿y si don Miguel tenía razón? ¿Y si esta experiencia, por dolorosa que fuera, también le estaba ofreciendo una oportunidad para crecer, para transformarse, para convertirse en una versión de sí misma que nunca habría conocido de otra manera? También conoció a Elena, una ex bailarina de ballet que había desarrollado una adaptación de danzas tradicionales para personas con movilidad limitada. Cuando Elena descubrió el pasado portugués de la familia de María, insistió en enseñarle movimientos basados en bailes folclóricos portugueses que podían realizarse desde una silla de ruedas o con movilidad limitada. «El baile está en el espíritu, no solo en las piernas», explicaba Elena, mientras guiaba a María a través de movimientos que honraban la tradición mientras adaptaban completamente la forma. A medida que pasaban las semanas, María descubrió una comunidad dentro del centro, un grupo de personas unidas, no por sus limitaciones, sino por su determinación compartida de vivir plenamente a pesar de ellas. Compartían risas, lágrimas, frustraciones y pequeñas victorias. Celebraban los progresos de cada uno, sin importar cuán modestos fueran, y se apoyaban mutuamente en los días difíciles cuando el dolor o el desánimo amenazaban con abrumarlos. Fue durante este tiempo que Barmen comenzó su proyecto de documentación. Había comenzado como una simple idea: grabar algunas de las sesiones de terapia de su madre para un proyecto escolar sobre recuperación médica. Pero pronto se expandió, capturando momentos de la vida diaria en el centro, entrevistas con pacientes y personal, reflexiones de Guaria sobre el proceso de cuidar a un ser querido con una condición crónica y los pensamientos propios de María sobre su viaje. «Es importante que la gente vea esto», explicó Barmen, cuando María expresó incomodidad por la idea de que su lucha se convirtiera en un espectáculo público. No como una historia de inspiración barata, sino como un testimonio honesto de lo que significa realmente adaptarse a una nueva realidad, de cómo la familia, la comunidad y la determinación personal pueden hacer la diferencia. Y así, a pesar de sus reservas iniciales, María permitió que la cámara de Barmen la siguiera, capturando momentos de triunfo, de frustración, de desesperación y de inesperado humor. El resultado fue un documental crudo pero hermoso que, cuando se proyectó en un pequeño festival de cine en Puerto Vallarta meses después, no dejó un solo ojo seco en la audiencia. Las primeras evaluaciones del tratamiento, sin embargo, no fueron tan alentadoras como habían esperado. Después de 6 semanas, los médicos informaron que aunque había algunas señales de mejora en la respuesta nerviosa, no eran tan significativas como habían esperado en esa etapa del tratamiento. «No estamos viendo la regeneración de mielina en que esperábamos», explicó el neurólogo principal a María y Guaria, su expresión seria, pero no sin esperanza. «Pero eso no significa que el tratamiento no esté funcionando. Cada paciente responde diferente, y algunos ven resultados más tardíos». Fue un golpe devastador para María, quien había permitido que sus esperanzas crecieran
a pesar de sus intentos de mantener expectativas realistas. Esa noche, sola en su habitación del centro, lloró por primera vez desde aquellos primeros días después del diagnóstico, no solo por la posibilidad de que nunca recuperara la movilidad completa, sino por el tiempo y recursos que tantas personas habían invertido en ella, aparentemente en vano. Waria la encontró así, con lágrimas secas en sus mejillas y una mirada de derrota que partía el corazón. Sin decir palabra, la mujer mayor se sentó junto a su hija y comenzó a masajear suavemente sus piernas insensibles, aplicando uno de sus remedios a base de hierbas que ahora formaba parte de su rutina diaria. «Sabes», dijo Waria después de un largo silencio, «cuando tenías 6 años, te caíste de un árbol que habías trepado, a pesar de que te dije que no lo hicieras. Te rompiste el brazo en 2 lugares. El médico dijo que tardaría 6 semanas en sanar, pero a las 4 semanas seguías sin poder moverlo correctamente. Estabas tan frustrada que rompiste a llorar, convencida de que nunca podrías volver a usar bien ese brazo». María escuchó, confundida sobre por qué su madre estaba contando esta historia ahora. «No recuerdo eso», admitió. «No me sorprende», sonrió Waria, «porque 2 semanas después estabas usando ese brazo para lanzar una pelota más lejos que cualquier otro niño en el vecindario. Los cuerpos son misteriosos, hija. No siempre sanan cuando o cómo esperamos que lo hagan. Pero eso no significa que no estén sanando». Al día siguiente, María solicitó una segunda opinión. Otro neurólogo, un especialista que había sido traído de España para consultar en casos particularmente complejos, revisó sus exámenes y pruebas. «Los primeros informes fueron demasiado pesimistas», dijo después de un examen exhaustivo. «Hay signos claros de regeneración nerviosa, simplemente están ocurriendo de una manera diferente a la esperada. No en un patrón lineal desde la columna hacia abajo, como suele ser el caso, sino en focos dispersos que eventualmente deberían conectarse». Esta revelación trajo consigo una montaña rusa emocional que María no estaba preparada para enfrentar. Alivio, esperanza renovada, pero también un cauto escepticismo. Había aprendido a lo largo de estos meses a no poner todas sus expectativas en la recuperación física completa. Esa era solo una parte de la historia, un posible desenlace entre muchos. «Independientemente de cómo progrese la recuperación física», le dijo al segundo neurólogo, sorprendiéndose a sí misma con su propia serenidad, «estoy agradecida por este tratamiento. Me ha dado mucho más que una posibilidad de caminar de nuevo. Me ha dado perspectiva, comunidad y un nuevo propósito». Las últimas semanas del tratamiento pasaron en un borrón de actividad. Los médicos, alentados por los nuevos hallazgos, ajustaron el protocolo para maximizar los beneficios. María se sumergió en las terapias con renovado vigor, pero también con una paciencia que antes le había eludido. Ya no veía cada ejercicio como una batalla a ganar o perder, sino como una conversación con su cuerpo, un acto de amor y respeto hacia el vehículo que la había llevado a través de la vida. Y entonces, 2 días antes de que terminara oficialmente el programa, sucedió algo extraordinario. Durante una sesión de terapia física, mientras trabajaba con un nuevo dispositivo diseñado para estimular terminaciones nerviosas específicas, María sintió algo que no había sentido en meses, un hormigueo en sus dedos del pie derecho. Era débil, apenas perceptible, pero definitivamente real. «Puedo sentirlo», susurró, lágrimas brotando inmediatamente de sus ojos. «Puedo sentir mi pie». El terapeuta, un hombre joven con una paciencia infinita que había trabajado con María desde el primer día, sonrió ampliamente. «Intentemos». «Algo», dijo, ajustando el dispositivo. «Concéntrate en mover solo el dedo gordo. No te presiones, solo imagina el movimiento. Siente la intención».
María cerró los ojos, enfocando toda su concentración en esa simple acción que una vez había dado por sentada. Durante un largo momento, nada sucedió. Y entonces, casi imperceptiblemente, su dedo gordo se movió. Apenas 1 milímetro, pero fue un movimiento voluntario, el primero en meses. La noticia corrió como fuego por el centro. Los médicos querían hacer más pruebas, los otros pacientes querían celebrar, y Waria, que había regresado solo un día antes para el cierre del programa, lloró abiertamente, algo que María rara vez había visto. «Es un comienzo, no una cura», advirtió el neurólogo principal, tratando de gestionar sus expectativas. El camino hacia la recuperación aún será largo y puede que nunca recuperes la movilidad completa. Pero esto es definitivamente una señal positiva. María asintió, comprendiendo la precaución del médico. Pero en su corazón ya había ganado algo mucho más valioso que la promesa de recuperación física. Había ganado una nueva comprensión de sí misma, una reconciliación con su madre y un propósito renovado que trascendía las limitaciones de su cuerpo. El regreso a Puerto Vallarta fue triunfal en más de un sentido, no solo por la modesta pero significativa mejoría en la condición de María, sino porque las 3 mujeres Tánchez regresaban transformadas, más fuertes individualmente, pero también más unidas como familia. La casa que les esperaba también había cambiado. Durante la ausencia de María, Waria, en sus periodos de regreso a Puerto Vallarta y un grupo de voluntarios de la comunidad habían realizado modificaciones adicionales para hacer el espacio más accesible. No solo rampas y barras de apoyo, sino adaptaciones más sutiles que mostraban una profunda comprensión de lo que significaba navegar el mundo con movilidad reducida. «Queríamos que te sintieras completamente en casa», explicó Víctor, quien había sido el coordinador de este esfuerzo comunitario. «Un lugar donde puedas moverte libremente, independientemente de cómo progrese tu recuperación». Pero el regalo más conmovedor vino de donde menos lo esperaba. Una semana después de su regreso, cuando María finalmente tuvo fuerzas para visitar el centro de bienestar, encontró una sorpresa esperándola. Un espacio completamente equipado, diseñado según sus especificaciones, enviadas por correo electrónico durante su estancia en Ciudad de México, listo para albergar el programa especializado que habían discutido. «No lo entiendo», dijo María mirando a la doctora Rodrigo con confusión. «¿Cómo pudieron preparar todo esto tan rápido?» La doctora. Rodrigo sonrió. «Digamos que tu madre es muy persuasiva cuando se trata del bienestar de su hija. Y resulta que tu reputación en esta comunidad es bastante excepcional. En cuanto supimos que estabas mostrando signos de mejoría, queríamos tener todo listo para cuando regresaras. Y así, con el apoyo de su familia, su comunidad y una nueva comprensión de su propio valor más allá de sus capacidades físicas, María comenzó la siguiente fase de su viaje. El programa que desarrolló, combinando su conocimiento profesional con las lecciones aprendidas de su propia experiencia, rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque integral que abordaba no solo la recuperación física, sino también el ajuste emocional y social a la vida con movilidad reducida. Waria, por su parte, finalmente comenzó a prestar atención a su propia salud. Con la insistencia de María y Barmen, consultó con especialistas para su artritis y comenzó un régimen de tratamiento que combinaba medicina moderna con algunos de sus propios remedios herbales. Una integración de enfoques que reflejaba la nueva armonía en su relación con su hija. Barmen, inspirada por todo lo que había presenciado, perseguía con determinación su nuevo sueño de combinar medicina y arte terapéutico. Su documental, titulado 3 generaciones,
Un viaje de sanación, ganó el premio principal en el Vincent Seaton Festival de Cine Escolar y fue seleccionado para su exhibición en varios festivales regionales, llevando su mensaje de resiliencia familiar a audiencias más amplias. Una tarde, aproximadamente 6 meses después de su regreso de Ciudad de México, Waria sufrió un episodio repentino de dolor intenso relacionado con su artritis. Incapaz de moverse sin agonía, fue Waria quien se encontró ahora necesitando ayuda. Y fue María quien asumió el papel de cuidadora, aplicando técnicas adaptadas de su conocimiento profesional, pero modificadas para acomodar sus propias limitaciones. «Nunca pensé que estaríamos cambiando roles así», comentó Waria débilmente. Desde su cama, después de que María le ayudara a tomar su medicación y aplicara una de sus propias cataplasmas de hierbas a las manos hinchadas de su madre. «La vida tiene un extraño sentido del humor», respondió María, acomodando las almohadas de su madre con manos que habían recuperado parte de su destreza, pero aún luchaban con movimientos finos. «Pero creo que es precisamente en estos momentos de inversión cuando realmente entendemos a los demás. Ahora comprendo mucho mejor por qué hacías algunas de las cosas que me volvían loca cuando recién llegaste». Waria sonrió, el dolor en sus ojos suavizado por el cariño. «Y yo entiendo ahora por qué te resistías tanto a mi ayuda al principio. La independencia no es solo sobre hacer cosas por ti misma, es sobre mantener tu dignidad». Este episodio, aunque breve, marcó otra transformación en su relación. Ya no era simplemente una madre cuidando a su hija o una hija aceptando renuentemente la ayuda de su madre. Ahora eran dos mujeres fuertes, cada una con sus propias vulnerabilidades, aprendiendo a apoyarse mutuamente sin sacrificar su autonomía o dignidad. Inspiradas por esta experiencia y por todo lo que habían aprendido durante el año y medio de su viaje, María y Waria comenzaron a desarrollar un programa complementario al que María ya dirigía en el Centro de Bienestar. Este nuevo programa, llamado Cuidadores Equilibrados, combinaba el conocimiento profesional de María sobre rehabilitación física con la sabiduría práctica de Waria sobre cuidar a otros sin descuidarse a uno mismo. Incorporaba tanto técnicas médicas modernas como remedios tradicionales que habían demostrado su valor, creando un enfoque único que honraba ambas perspectivas. El programa ganó rápidamente reconocimiento, no solo en Puerto Vallarta, sino en comunidades más allá, a medida que personas con problemas similares buscaban su orientación. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había transformado en un regalo para muchos. Un año después del Festival de la Cosecha, donde María había caído y su madre había transformado ese momento en una nueva forma de danza, las 3 generaciones de mujeres tanches se encontraban nuevamente en la plaza central. Esta vez, María caminaba con la ayuda de un bastón, sus pasos lentos pero seguros, cada uno representando meses de arduo trabajo y determinación inquebrantable. Waria la seguía de cerca, sus propios movimientos cautelosos debido a su artritis, pero llenos de orgullo. Y Barmen, ahora a punto de graduarse de la preparatoria y con planes de estudiar medicina, avanzaba a su lado, ocasionalmente ofreciendo un brazo de apoyo, pero principalmente permitiendo que su madre y su abuela navegaran por su cuenta. Cuando la música comenzó, la misma melodía tradicional que habían bailado por generaciones, las 3 mujeres se miraron entre sí. Sin palabras, formaron un pequeño círculo en el borde de la plaza. Y mientras la comunidad observaba, con respeto y admiración, comenzaron a bailar. No la danza tradicional exactamente, ni la adaptación improvisada del año anterior, sino algo completamente nuevo. Un baile que incorporaba el bastón de María como una extensión expresiva, que honraba los movimientos limitados pero elegantes de Waria,
y que permitía a Barmen actuar como un puente entre tradición e innovación. Era una danza de 3 generaciones de mujeres que habían sido transformadas por la adversidad, pero que habían encontrado en ese mismo desafío una fuerza y conexión más profundas de lo que jamás habían imaginado posible. Y mientras el sol se ponía sobre Puerto Vallarta, bañando la plaza en tonos dorados y rosados, cualquiera que mirara podría ver lo que estas 3 mujeres habían descubierto: que la verdadera sanación viene en muchas formas, que los lazos familiares, aunque a veces tensados hasta el límite, pueden volverse inquebrantables cuando se prueban por la adversidad, y que a veces el mayor acto de amor es permitir que los demás te ayuden a levantarte cuando caes. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.